Shabbat Shalom, mis amados. Bienvenidos, Brojín Jabaín y Todá Eterno, porque nos prestas la vida para cumplir otros Shabbat más, este día hermoso que tú has bendecido. Hoy nos toca la Parashá Jucat, que contiene los siguientes temas. Habla del misterio de la vaca roja, una vaca roja que servía para purificarse. También habla de la forma en cómo debían de utilizar las cenizas después que era sacrificada, para que así pudieran ser purificados por el Cohen Gadol. También habla de las aguas de Mireba, cuando se les quedan sin agua, y lo que le dice el Eterno que haga Moshe, y vemos cómo el Eterno aquí pone un castigo a Moshe. Después muere Miriam en esta porción, también muere Aarón, y al final habla de una serpiente de bronce. Son los temas principales. Escuchábamos en la lectura de la Torá que dice que Hashem le habló a Moshe y a Aarón diciéndole: este es el estatuto de la ley. Acuérdense que no dice ley de la Torá, que ha ordenado el Eterno, diciendo: habla a los hijos de Israel para que traigan una vaca lazana completamente, que no hubiera en ella ningún defecto y que no se unció sobre ella un yugo. La parashá comienza con algo, un relato muy peculiar, porque habla de una vaca roja. Nunca había utilizado el Eterno una vaca para purificar. Y sin embargo aquí dice que el pueblo se tenía que purificar a través de una vaca. Pero además la vaca no era cualquier vaca, era una vaca roja, completamente roja. Y además que debía de ser sin ningún defecto. Dicen los sabios que si tenía un pelito blanco, ya no era apta para el sacrificio. Acuérdense que para el Eterno debe ser uno escrupuloso. Entonces, sin defecto, que no hubiera sido cargada, que no hubiera, eso significa el yugo, que no le habían puesto el yugo, que no hubiera sido, sin utilizar la vaca. Así lo ordenó el Eterno. Esta vaca se utilizó en tiempos del Mizcán, después de que da la orden aquí a Hashem, para todas aquellas personas que se impurificaban cuando tocaban un muerto o tenían contacto con algo, un resto mortal. Y la vaca roja, uno dice: ¿por qué? ¿Por qué la vaca roja? Y luego dice que por qué se purificaba y el Cohen quedaba impurificado. ¿Cómo? Si el Cohen era puro y luego limpiaba al impuro, él quedaba impurificado. Es un misterio realmente. Se dice que en total han existido 9 vacas rojas que con sus cenizas el pueblo de Israel se purificó durante más de 1000 años. Esto obviamente se deja de utilizar cuando ya no hay sacrificios, cuando es destruido el Mizcán. Pero durante 1000 años dicen que ellos sacrificaron 9 vacas rojas, y se cree que la 10ª, acuérdense que el 10 es un número completo, es un número importante, que es representativo 10, que la vaca roja 10 va a ser cuando regrese el Mesías Yeshua, que ese será una señal. Así es que el Eterno pone ahí que una como señal. Eso es lo que dicen los sabios, eso es lo que creen ellos, inclusive los ortodoxos, porque ellos sí creen en el Mesías, pero lo están esperando por primera vez. Entonces, repito, es una vaca roja llamada en hebreo para Adumá, y que sea perfectamente kosher, o sea, sin defecto. ¿Pero por qué? ¿Por qué se tienen que purificar? Porque al tener el contacto con un muerto. Y esto es lo que nos pasa a nosotros. Cuando alguien muere,
¿Qué pasa con el alma? El alma se va, ya no hay alma, y es un cuerpo inerte. Por eso no tiene que tocar a los muertos, ni ir a verlos, porque eso es impurificarse. ¿Por qué? Porque al final estoy haciendo algo que va en contra de la Torah. Ya es algo inerte, un cuerpo, ya no hay nada ahí más que un cuerpo con huesos y carne, que un día va a regresar al polvo o se va a convertir en cenizas en ese mismo momento, en el tiempo posterior. Entonces eso, ¿qué hacía? Ya no está el alma, que el alma es divina, y ¿qué le pasa? Ya que era el cuerpo, nada. Es un ser impurificado, es impuro. ¿A poco ir con un muerto y cuando lo sacan para hacer las autopsias, qué? Está impuro. Está impuro, simplemente del aspecto y el olor, está impuro. Por lo consiguiente, el Eterno dice, todo aquel que tenga contacto con un muerto, automáticamente ya se impurificó. Por lo que haya sido, la razón que haya sido. Porque, repito, el alma ya se fue. Este mandamiento, mis amados, de la vaca roja, es difícil de entender. Claro que sí. Porque nosotros no estamos acostumbrados a esto, porque no captamos, no vivimos en esa época. Pero, como muchos mandamientos, mis amados, por eso la parashá se llama Jucat, que viene de Jucot, de Jucá, perdón. ¿Qué significa Jucá? Ya lo habíamos visto. Es un mandamiento que no se entiende, que por más que lo queramos analizar y analizar, no lo entendemos. Ese tipo de mandamientos aparecen, no nada más en este caso. Por si uno lee literalmente, uno dice, pues quién sabe de qué se trata esta vaca. Y tiene muchos significados, porque toda la Torah tiene un significado. Pero este no es la excepción, y entonces el Eterno lo ordenó. Entonces la palabra Jucat viene de Juquín, Juk en singular, que significa aquellos mandamientos que nuestro razonamiento no puede entender. Ni los más sabios de la Torah, ni los grandes rabinos pueden entender algunos mandamientos, aunque tratan de entenderlos, pero a cabalidad no lo pueden entender. Ya no hay templo, mis amados, ya no hay templo y obviamente ya no existe la vaca roja. Es más, ningún sacrificio. Por lo consiguiente, la forma de purificarse que era en la antigüedad era a través de un sacrificio. Ya no lo hay. Entonces, ¿cuál es la enseñanza para nosotros? Porque la Torah tiene enseñanzas. Esto no es que ya no sirva, es que ya pasó obviamente, pero ¿qué nos enseña? Porque la Torah significa enseñanza. Y para eso venimos a escucharla todos los Shabbat. ¿Qué nos quiere enseñar? ¿Qué? Nosotros tenemos, al final, ¿de qué está hablando? De purificación. Y para purificarnos, mis amados, no necesitamos matar un animal. Ese era antes, pero ahora no. Y nosotros nos podemos impurificar por muchas razones. No crean que nada más por tocar un muerto, por hacerle ahí su culto, no. Nos podemos impurificar con la vista, lo que vemos, con la boca, lo que hablamos, con los oídos, lo que oímos, y etcétera, etcétera. Con nuestro comportamiento, con nuestra forma de ser, no propio para el Eterno, todo eso nos está purificando. Así de fácil. Entonces, ahora tenemos que buscar la forma, primero, de no impurificarnos. Y si nos hemos impurificado por algo, ahora vamos a tener que buscar las formas. Ya no hay vaca ni sacrificios. Ahora tenemos que buscar nosotros cómo me purifico, cómo le hago. Y obviamente una de las cosas importantes para la purificación, que es la tefila, ponerme a cuentas con Hashem. Hashem, me purifiqué. Fíjate que hice esto, que está mal, pero ya hice teshuvá y yo quiero que me purifiques. Repito, todo esto es enseñanza para nosotros, no es nada más para esa época. Después, pasando al capítulo 20, ya ahí narra cuál es el proceso, que se quemaba todo, que se hace un líquido, un agua, y
etcétera, etcétera. Ustedes lo leyeron. Pero vamos a pasar al 20. Dice, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin, en el mes primero, y se asentó el pueblo en Cádiz. Falleció ahí Miriam y fue enterrada ahí. Quiere decir que Miriam fue enterrada en Cádiz porque ahí murió. La hermana de Moshe, la gran profetisa, la que resultó leprosa por hablar en contra de Moshe, muere y es sepultada en este lugar. Esa gran mujer era profetisa de Israel. Esa que dirigió, ¿se acuerdan que dirigió el canto cuando acaban de pasar en el Mar Rojo? ¿Se acuerdan? Esa Miriam es la que muere en este momento. Dicen que se acabó el agua porque dicen que Miriam tenía el mérito, su mérito era el agua, que había agua por los méritos de Miriam. Y se acaba el agua, se muere ella, se acaba el agua. Por eso, después, ¿qué pasa? Entonces no hubo agua para la congregación, obvio, y se reunieron contra Moshe y contra Aarón, y contendió el pueblo con Moshe y hablaron diciendo, ojalá hubiéramos perecido como han perecido nuestros hermanos delante del Eterno. ¿Por qué nos has traído a la congregación al desierto? ¿Para morir ahí nosotros y nuestros animales? ¿Y para qué nos has hecho subir de Egipto, trayéndonos a este lugar? No es un lugar de siembra de higuera, viña ni granada, y aquí agua no hay para beber. Claro, estaba en el desierto. La misma historia, mis amados. Quejarse y quejarse. Y ahora es la misma historia. Ya se habían quejado antes. Pero ahora es por esta agua que no hubo. Y tenían sed. Y sus animales, pues obviamente necesitan también beber, si no se mueren. Y entonces van y le dicen, Moshe, la misma queja siempre. Nos hubieras dejado en Egipto, estábamos re bien. Hay agua, había vegetación, había todo. Y aquí no hay nada. Y entonces, ¿quién fue? Toda la congregación, todo el pueblo. No dice que solamente unos, porque ya estaban contaminados, impurificados. ¿Por qué? Porque ellos traían la enseñanza, no se querían purificar de la murmuración, la queja. Y entonces le dice, vinieron Moshe y Aarón el 6 por causa de la congregación a la entrada de la tienda de reunión y cayeron sobre sus rostros y se mostró el honor del Eterno a ellos. O sea, como hacían siempre, cuando había un problema se iban y se postraban en el Mizcán del Eterno para escuchar el Eterno que tenía y que se manifestara su gloria. Y el Eterno, como siempre, se manifiesta y les dice, toma el bastón y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano. Hablarán a la roca ante sus ojos, entonces dará sus aguas. Sacarás agua de la roca y darás de beber a toda la congregación y a todos sus animales, a todos sus ganados. Esa fue la instrucción que dio el Eterno. Agarra un báculo, agarra un bastón, agarra un cayado, como se le llame, y una vara, como se le llame, y vas a hacer esto, le vas a hablar a la roca. Tomó Moshe el bastón de delante del Eterno tal como le había ordenado. Reunieron Moshe y Aarón a la congregación frente a la roca. Estaba toda la congregación frente a la roca. Y dijo Moshe a ellos, oigan ahora rebeldes, ¿acaso de esta roca sacaremos agua para ustedes? Fíjense la actitud de Moshe, el gran siervo. Son ustedes unos rebeldes, unos necios, pero ¿ustedes creen que va a salir agua de esta roca? Alzó su mano Moshe y golpeó la roca con su bastón 2 veces y salió mucha agua. O sea que en el primero no salió, hasta el segundo para que estuviera bien pegada. Y bebieron la congregación y los animales. Entonces, en el 12 viene algo tremendo. Para mí, uno de los pasajes más tristes en la vida de Moshe. Él era el libertador de Egipto. Él iba guiándolos en el desierto con la guía del Eterno. Y él anhelaba entrar a Canaán, hoy Israel. A Canaán, hoy Israel. Y él anhelaba eso. Pero el Eterno le dice, después de este acto,
le dice, ¿sabes qué? Ya una vez que los lanza y sale agua al final de cuentas. Dice, entonces dijo el Eterno a Moshe y a Aarón, por cuanto que no han confiado en mí para santificarme a los ojos de los hijos de Israel, por eso no llevaron ustedes a esta congregación a la tierra que entregaré a ellos. Estas son las aguas de Meribá, que significa querella, por las cuales habían contendido los hijos de Israel con el Eterno y se santificó en ellos. No estaba santificando Moshe, por eso digo, ¿qué episodio tan triste? ¿Cómo hizo eso Moshe? No estaba santificando y por eso le dice muy claro, porque el Eterno, cuidado, es el Eterno. ¿Sabes qué? No me delante de toda la congregación, no me santificaste, ni tú ni Aarón. ¿Saben qué? Ustedes no van a llegar a la tierra prometida. Aarón no dice nada y Moshe tampoco. Porque quien le pegó a la roca fue Moshe. Pero ¿saben qué? ¿Cuál es una característica de Aarón? Siempre se quedaba callado. Cuando el becerro se quedó callado, aceptó. Cuando Miriam habló, él también se quedó callado, no protestó. Y ahora no le dijo, oye Moshe, no, así no es, ¿no? Se quedaba callado. Y entonces obviamente el Eterno los castiga. Entonces dice Moshe golpea, decíamos, 2 veces a la roca hasta que sale agua y en abundancia para todo el pueblo y para todos los animales. Pero dice que viene la reprensión porque dice que no me glorificaron, no me santificaron, no han confiado en mí, no han reconocido mi santidad. Les aseguro que no llegarán junto con el pueblo de Canaán. Y aunque Moshe hoy va a orar más adelante, no iba a entrar, porque la asistencia de Hashem ya estaba. Y él no se vuelve para atrás ni se desmiente. Pero si uno analiza un poco, ¿no les parece muy fuerte el castigo que le dio Moshe? Analizando fríamente. Porque Hashem es grande ¿en qué? En misericordia. Y entonces él nos perdona muchas cosas, y a Moshe, que era su siervo, el más humilde, pues también. Y uno dice, pero ¿por qué fue tan grave? ¿Por qué pasó esto? Porque no obedeció como Hashem dijo. ¿Qué le hizo a la roca? La golpeó. ¿Y qué le había dicho el Eterno que hiciera? Le hablar. ¿Es lo mismo hablar que golpear? Ese fue su primer error. Después ya, los siguientes que no lo santifica y se vuelve agresivo con el pueblo. Entonces lo que hizo Moisés, no obedeció. Le dijeron, habla. Claro, a lo mejor él decía, pues, ha de ser lo mismo. Porque ¿qué pasó en Shemot 17, 5, 6? Dice, y Hashem dijo a Moshe, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río. ¿Se acuerdan que había golpeado con su vara el río? Y aquí que yo estaré delante de ti, ahí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Acuérdense que las aguas eran amargas. Y Moshe hizo así en la presencia de los ancianos, y llamó en aquel lugar Mashá y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Hashem, diciendo, ¿está pues Hashem entre nosotros o no? No es lo mismo, y él además pensó, ¿cuál es el problema? ¿Qué? Pues no le hablo, estoy enojado y no le pego, porque a eso lleva el enojo, mis amados. Miren a los hijos, ¿no les habla usted? ¿Qué hace? ¿Les habla o les pega? Y cuando ya les pega, y entonces bien se sube la sangre, y entonces lo deja hasta sin dientes. ¿Por qué? Porque después hay ira, porque después hay coraje. Y eso fue lo que le pasó a Moisés. Insulta al pueblo y dice, ustedes son rebeldes. No tenía por qué decirles eso. Eso fue lo que le pasó a Moisés.
Pero ¿qué es lo que pasó? Primero nos muestra este versículo, lo que estábamos viendo, que los misbot, mis amados, ya lo he repetido 1000 veces, los mandamientos de Hashem se cumplen como Él dice, no como nosotros creemos, o como nosotros pensamos, o como nosotros se nos hace fácil, nos acomodamos. No vengo al Shabbat, pero yo me quedo en mi casa. Nos estamos acomodando, mis amados. La Torah dice congregación, santa congregación. Entonces, ya estoy cambiando. No es como nosotros queramos. Y él le dijo muy claro, háblale. Y él la golpeó. Entonces, los mismos se cumplen como Hashem quiere. Porque lo dice él, porque lo dice la Torah. Al final, vemos la gran misericordia de Hashem. Él que había prometido agua. Y salió agua, claro. El milagro se dio porque la roca brotó mucha agua. Pero al final, ¿qué nos muestra? Que la roca, que es un ser inanimado, obedeció. Fíjense lo que son las cosas. ¿Y qué hizo Moshe? Él no obedeció, que era un ser espiritual y era un hombre, un ser humano. Mejor la roca obedeció. Porque al final la palabra de Hashem se va a cumplir. Él le dijo, háblale a la roca y va a salir agua. Ahora, ¿cuál es la enseñanza para nosotros? Porque eso es lo importante. Veamos las enseñanzas. Primero, decíamos que los misbot también para nosotros se cumplen como dice Hashem. No hay disculpas, no hay excusas. Es como él dice. Segundo, ¿para qué le dio la vara a Moshe? Para hablar. ¿Pero qué debía de hablar? Por la palabra de Dios, lo que el Eterno le había dicho, pero sin agregarle. Y sin embargo, no lo hizo. ¿Por qué? Porque él utilizó su palabra y nosotros debemos de hablar lo que dice la Torah, no lo que nosotros creemos. ¿Para qué nos dio la Torah? Para hablar, no para golpear. No damos bibliazos en esta Keilah. Tercero, ya sabemos que Hashem nos dio un gran poder, un inmenso poder. ¿En qué? En la boca. Acuérdense que la boca es destructiva, es mala. Pero ¿para qué nos dio la boca? Para hablar la Torah. ¿Cómo vamos a compartirla a las demás personas si no tenemos boca? Necesitamos la boca, pero para eso se nos la dio. Principalmente, claro, también comemos. Pero y ese inmenso poder que nos dio, lo podemos usar para el bien o para el mal. Y Moshe lo usó para el mal. Nosotros siempre debemos de hablar la Torah, hablar sus cosas para bien, no para mal. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo nos pasa a nosotros? La shonara, hablar mal. Yetzer hará, mala inclinación. En lugar de obedecer, le ganó su temperamento. Y entonces, fíjense el castigo que le dio. Entonces, Moshe se enoja. ¿Y saben una cosa? Hay violencia. Y le voy a decir una cosa. Hashem no comulga con la gente violenta. Todos esos violentos, Hashem no está ahí. Porque Él no comulga con la violencia. Él no necesita la violencia. Por eso nuestra reflexión es, mis amados, ¿cómo estamos utilizando la palabra de Hashem? ¿Cómo? ¿Para hablar o para destruir? ¿O para golpear? No, mira, te voy a decir aquí que aquí dice la Torah que tú ya estás en el infierno. En lugar de decir, Hashem tiene bendiciones en la Torah. ¿Qué estamos haciendo? Golpeando en lugar de hablar. Es una cosa que hay que reflexionar. El Eterno nos dio un poder en la lengua. ¿Para qué? Para que utilicemos bien nuestro hablar. ¿Cómo? Dirigiéndonos al Eterno. El Eterno dice que nos dio el don de la palabra principalmente para que Él pudiera platicar y hablar con nosotros. El don de la palabra. Y eso nos las dio ¿para qué? Para que nos pongamos a cuentas con Él, para que le hablemos en un rato en nuestro día y decirle a Hashem, pasa esto y pasa esto otro.
me pongo a cuentas con Él. Para eso nos dio la boca, no nada más para comer. La vara era para hablar y no para golpear. Así, pidamos al Eterno que siempre actuemos conforme a lo que dice su Torah. Hablar y no golpear. Sin embargo, todo, hemos dicho que tiene un significado mesiánico, todo. Y entonces, miren lo que dice 1 Corintios 1 al 4, porque no quiero que, hermanos, está hablando Reb Shaul, que ignoremos que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Está recordando para que no se les olvide a las nuevas generaciones. Y todos en Moisés fueron bautizados, hicieron tevilá en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca es Yeshua HaMashiach. El significado que tiene con el Mesías. Ahora bien, en la Torah hay varios simbolismos. También podemos decir que el agua no nada más es el Mesías, el agua también es ¿qué? El Ruach HaKodesh, el fluir del Ruach HaKodesh. Y también el agua significa Torah. ¿Por qué? Porque si no tenemos agua, no tenemos Torah, ¿qué pasa en nuestras vidas? Nos morimos. Y entonces esto me lleva a algo. ¿Acaso Moshe, no sería algo que contó también? ¿Acaso Moshe no le estaba pegando? ¿A quién? Al Mesías, a la roca, porque él es la roca, dice aquí. Él estaba pegando a alguien que iba a enviar a Hashem después, superior a Moshe, y él sin saberlo, no lo sabía obviamente, le estaba pegando a la roca. Por eso el Eterno la castigó de esa forma. No fue de gratis como nada de las cosas de Moshe. Entonces, también se narra en esta que muere Aarón. Pues claro, si les dijo no van a entrar, pues no van a entrar. Pero no era el tiempo de Moshe, pero sí de Aarón. Lo sepultan ahí. Igual que Miriam. A Miriam, de todos modos, su castigo fue por todo lo que hizo y ya no llegó a la tierra. Y Aarón ya no llegó. Tampoco Moshe, pero no era el tiempo. Aquí no muere Moshe, muere más adelante, antes de entrar a la tierra prometida. En la Torah, mis amados, existen dualismos, ya hemos dicho. O sea, en este caso, el bien y el mal, el cielo y la tierra, la noche y el día. Pero en este caso vamos a hablar del bien o del mal. Pero Hashem nos ha dado libre albedrío, ese es el problema del ser humano. Como el Eterno nos ha dado libre albedrío, pues la mayoría escoge el mal y todo está bien y bebamos y comamos. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué elijo yo, el bien o el mal? Miren, en Zacarías 11, miren de lo que está hablando el Eterno a través del profeta. Así ha dicho Adonai, mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice, bendito sea Hashem, porque he enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellas. Por tanto, no tendré yo más piedad de los moradores de la tierra, dice Hashem, porque aquí yo entregaré a hombres como la mano del rey, y los asolarán y yo los libraré. Así es que está hablando de las ovejas. Y dice el 7, apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es a los pobres del rebaño, y tomé para mí 2 callados. Tomó 2 varas, tomó 2 báculos, le dijo, le está diciendo el Eterno. 2 varas. Y le dice, aquí está todo en la Torah, a uno puso por nombre gracia, y al otro ataduras, y apacenté a las ovejas. Esa es versión griega. Pero en hebreo dice que puso 2 varas, una para 2 callados. A una le llama, es la buena vara, y la otra la mala vara. Una es bendición y otra es maldición. Y con esta vara, mis amados, toda nuestra vida vamos a ser medidos.
y vamos a ser juzgados por el Creador con estas varas. El propósito de Hashem es que elijamos la vara suave, porque eran dos varas. La suave, ¿y qué pasa con la vara suave? El Eterno nos habla y nos advierte y nos dice, mira, yo quiero tu bendición. Pero la otra vara que dice aquí es la dura, es la que nos trae sufrimiento, es aquella que hay castigo, porque Hashem es soberano para instruir a sus hijos, ya sea con palabras, y si no entendemos con palabras la vara suave, entonces a través de pruebas y sufrimientos. ¿De qué va a depender esto? Pues de nuestro comportamiento. ¿Qué vara queremos que use con nosotros? Y solo con la Torah y la obediencia podemos salir del pecado. Y cuando salimos del pecado, el Eterno nos va a dar la vara suave. Pero si no, nos va a dar vara, la de corrección, la de sufrimiento, la del castigo. Está muy claro lo que dice Hashem. Dos varas. Y hemos estado hablando de que toda nuestra vida va a ser, ¿cuál es tu libre albedrío? ¿Qué preferiste? ¿Lo bueno o lo malo? ¿Qué vara prefieres? Pero para eso se necesita, ¿qué? Esforzarse. Nada es mágico, mis amados, en la Torah. Miren lo que decía Job. Y bueno, todos sabemos la historia de Job. Job 5:7. Dice la Biblia en hebreo. Solo con esfuerzo lograremos alcanzar la mejor vara. Nada es mágico. Solo con esfuerzo, y vaya que tiene autoridad Job para decirnos eso. Solo con esfuerzo podemos alcanzar lo mejor. Y lo mejor es que tengamos la vara suave. La mejor vara, que es la suave. Y entonces, eso es lo que dice la Biblia hebrea. Aunque a lo mejor está diferente, sí es el problema. Muy bien. Entonces ahora números. Vamos ahora a ver números. Sigamos ahí con nuestra porción. Regresemos a Bamidbar 21, del 4. Otra vez partieron del monte Jor en dirección del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el espíritu del pueblo por causa del camino. Entonces habló el pueblo contra Dios y contra Moshe otra vez. ¿Para qué nos hicieron subir esta canción? Ya nos la sabemos y se la sabía Moshe. ¿Para qué nos hiciste saber de Egipto? Para que muriéramos en el desierto, porque no hay pan ni agua, y nuestra alma está hastiada de pan que se arruina. ¿No les había dado ya el agua? Pero la cosa era quejarse. Entonces, otra vez, viene el castigo de Hashem. Y dice, entonces envió el Eterno entre el pueblo serpientes ponzoñosas que mordían al pueblo y murieron mucha gente de Israel. Ahora y ve el castigo otra vez. Le dice, entonces vino al pueblo Moshe y le dijeron, hemos pecado, hemos hablado contra el Eterno y contra ti. Ruega al Eterno que quite de nosotros la serpiente. Y rogó Moshe por el pueblo. Le dijo, haz para ti una serpiente y colócala sobre un asta, sobre un mástil, sobre un poste, y sucederá que todo el que fuese mordido, cuando la mire, vivirá. Hizo Moshe una serpiente de cobre y la colocó sobre un asta, y sucedió que si mordía una serpiente a un hombre y miraba hacia la serpiente de cobre, entonces vivía. Tenemos que entender estos pasajes, mis hermanos. El castigo era, ahí te van las serpientes. Pero si tú volteas, si tú ves a la serpiente, ahora, hay que entender el simbolismo. Entonces, ¿quiere decir que ver una imagen, ya me voy a librar de la muerte? No, hay que entender el mensaje. ¿Qué significa entonces este hecho? Lo que está tratando de decir no importa la figura. Lo que está diciendo el Eterno es, tienes que ver hacia arriba. Tienes que ver hacia lo celestial. Tienes que ver hacia arriba, no hacia abajo. Y cuando uno voltea hacia arriba a lo celestial, va a tener una vida. No va a morir, se va a salvar. Pon la vista en Mismisbot. Y si lo haces,
siempre para arriba. ¿Qué es arriba? El cielo, la presencia de Hashem. De hecho, en el libro de sabiduría, en el libro de sabiduría 16, dice, fíjense, habla de esto. Sabiduría 6, 5, 16, 5, 6, 16, 5 al 7. Incluso cuando le sobrevino la furia terrible de las fieras y perecían mordidos por serpientes sinuosas, tu cólera no duró hasta el final. Como escarmiento se vieron molestados por un poco tiempo, pues tenían un signo de salvación para recordar los mandamientos de su Torá. Y el que lo miraba se curaba no por lo que contemplaba, sino por el Salvador de Hashem. No por ver la serpiente, sino por mirar a Dios. Y Dios es salvación. Entonces la serpiente también es un símbolo de salvación. Pero el Salvador es el Mesías. No, dice Isaías, nunca el Mesías va a ser el trabajo del Eterno. Dice el Mesías en Isaías 43, 11, dice, muy clara la palabra, mis amados. Yo, Hashem, fuera de mí no hay quien salve. Entonces esos letreros que hay del centros de fe que dice, solo Jesús salva, es una gran mentira. El Salvador no es el Mesías. Quien salva, dice aquí. Entonces por eso dice el libro de sabiduría, no veían a la serpiente, miraban a la salvación de Hashem, porque el que los salvaba de morir era Hashem. Ese es nuestro Dios de la salvación, Baruch Hashem. Por lo consiguiente, nunca podemos considerar que esa serpiente era un símbolo idólatra, nunca. Pero sin embargo, hay una historia relacionada con esto que está en Segunda de Reyes 18. Está hablando del reinado de Ezequías, el 5 y el 4. Dice, repito, nada más está hablando todo el capítulo del reinado de Ezequías, el rey de Judá. Dice, él quitó los lugares altos, esa fue la misión de él, y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moshe, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehustán. ¿Saben qué? Destruyó todo eso, porque estos ya lo habían agarrado de idolatría. Hacían sacrificios, ahí está la víbora. Digo, ya es fiel esos sacrificios. Por eso el rey que destruye todo, no nada más eso, dice, no hay. Mis amados, ¿cuántas religiones en la actualidad? De todo hacen un ídolo. Que porque se ve una rayita que es quién sabe qué. Y no digan las imágenes. De todo hacen un ídolo. Cuando vemos que en toda la Torah, está prohibida, es una cosa, él es uno de los graves pecados que se cometen contra Hashem, la idolatría. Porque ¿qué es la idolatría? Es quitar a Hashem y poner al mono. Es sustituir a Dios, esa es la idolatría al final de cuentas. Para nosotros ahora lo entendemos. Aun cuando no tengamos una imagen, si nosotros ponemos a otra cosa antes de Dios, yo siempre les digo, si nosotros ponemos primero a nuestra familia, antes que Hashem, ya estamos cometiendo idolatría, no les quepa duda. Por eso queda prohibida la idolatría. Claro, ¿saben qué dicen los católicos? Porque ellos son los que usan las imágenes. Que no, que Hashem fue el que creó las imágenes. ¿Cuál es el problema? Porque él dijo que se pusieran, ¿dos qué? Querubines en el arca del pacto. Él los mismos los hizo. Eso es lo que argumentan. Pero no entienden el mensaje de Hashem. No entienden lo que está sucediendo con lo que el Eterno está diciendo. Son simbolismos, no porque la figura sea. Las figuras no son mágicas. Ya ve lo que dice el salmista. A ver, ahí tienes a tu monigote y ¿qué? No habla. No tiene boca, no ve, lo pueden derribar y no se defiende porque no tiene patas para andar. Lo tienen que andar cargando, lo dice el Salmo, mis amados. Pero ¿por qué no leen esos salmos? ¿Y por qué a fuerzas dicen que no
que Hashem dio, él mismo dijo que había que hacer estas imágenes. Tremendo. Pero claro, como no leen la Torah y no ven lo que pasó con el rey Ezequías, derribó porque era ya algo que era idolátrico. Mis amados, definitivamente tenemos que tener mucho cuidado. Y espero, mis amados, porque esa es la intención de reunirnos en Shabbat, la intención de escuchar la palabra de Dios, es que nos llevemos a nuestra casa una enseñanza, pero sobre todo que la pongamos por obra, que corrijamos todo aquello que hemos escuchado hoy, que no lo estamos haciendo. Y vamos a terminar con esto. Tenemos que utilizar nuestra vista para santificarnos. ¿Cómo? Viendo sus mandamientos, observando sus mandamientos. Porque eso va a hacer que Hashem nos juzgue con la vara suave. Utilicemos nuestra vista, miremos al Rey de Reyes y veamos sus mandamientos. El talit es mirar, observar, mirar sus mandamientos y Hashem nos va a juzgar con la vara suave, estoy seguro. Tampoco, no dejemos, mis amados, que el Yetzer Hará nos gane. ¿Por qué siempre caemos en que nos gana la partida, el mal hablar, la mala tendencia, la mala inclinación? ¿Qué es lo mismo? ¿Por qué siempre nos vence? No dejemos que eso suceda, mis amados. Tomemos autoridad. El Eterno nos ha dado autoridad. El Eterno nos ha dado poder. ¿Para qué? Para vencer todo esto. Pero como dice Job, es un esfuerzo. Si a mí me gusta el chisme, mis amados, híjole, cuando digo, no, pues esto es un chisme, mejor no hablo, o me quedo callado. Pero como tengo tendencia al chisme, al rato ya estoy participando, ya hasta le agrego de mi cosecha. Que no nos venza la mala inclinación, nuestro Yetzer Hará. Y entonces, cuando uno vence a través del esfuerzo, como dice yo, podemos entonces aspirar a caminar, a crecer en la Torah y poder obtener todas las bendiciones y promesas que Hashem tiene a través de toda su Torah. Agradecemos al Eterno que nos permita ser parte de tu pueblo y que nos corrija. Si Él no corrigiera a su pueblo, imagínense, si Él corrigiendo a su pueblo Israel, vean lo que pasa. Imagínense sin corregirlo. Y a nosotros también, que ahora somos parte de su pueblo, nos quiere corregir. Mis amados, siempre que tengamos una dificultad, un sufrimiento, no le echemos la culpa al clima, al vecino. Mejor digamos, ¿qué estoy haciendo mal? Para que podamos entenderlo. Porque lo claro es echarle la culpa a todo el mundo. Es que hace calor, es que hace frío, es que fulano, es que sultano. Siempre lo tenemos que hacer, es siempre filtrar todo con la Torah. Si bajo la Torah estamos haciendo las cosas bien, Baruch Hashem por lo que hacían hace nuestra vida. Pero si no, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué está pasando? Para que podamos nosotros rectificar y poder salir adelante. Bendiciones, mis amados, en los méritos de Yeshua HaMashiach. Como siempre, vamos a despedirnos con la bendición sacerdotal